este templo fue precisamente, se pensó en los campesinos, en los pobres, los niños, los indígenas que siguen llegando aquí a nuestro templo. La parroquia de Nuestra Señora de Egipto es un templo católico ubicado en el barrio Egipto, en la parte alta de la localidad de La Candelaria, en la ciudad de Bogotá. Fue nombrado por la iglesia que conlleva ese nombre y se encuentra cerca a los territorios de la Catedral Basílica Metropolitana de Bogotá y Primada de Colombia, la parroquia de Nuestra Señora de las Aguas y la parroquia de Nuestra Señora de Belén. La primera ermita data de 1651 y fue construida por Jerónimo de Guevara y Troya en un fundo llamado Los Naranjos, para los más pobres que no tenían vestido para estar en la misa, para construir el primer templo de 1657, cuando manejaba el padre Guevara y Troya, que, a pesar de su avanzada edad, confirió en manos de don Agustín Rodríguez de Zamora. Nuestra Señora de Egipto se nombró así, de hecho, como tal la parroquia se llama Nuestra Señora del Destierro y Huida a Egipto, por el pasaje bíblico en que la Virgen María huye hacia Egipto por evitar la muerte del niño en tiempos de Herodes. Por eso se llamó así, poniéndole la advocación a Nuestra Señora de Egipto. Y el barrio como tal se llama Egipto, precisamente es uno de los barrios de aquí, de los primeros en Bogotá, porque este barrio data de 1556. La ermita fue terminada recibiendo donaciones de pinturas y óleos de artistas como Baltasar Figueroa, Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos y del taller europeo de Pedro Pablo Rubens. La mayoría de ellas eran escenas de la Virgen María, del nacimiento del niño Jesús y de los diferentes santos venerados y reconocidos de aquella época, entre ellas la imagen de Santa Orosia. Las fiestas patronales de la ermita se hacían el 12 de enero. Seguramente de ahí se dio origen a los primeros inicios de las famosas fiestas de Egipto en la época colonial española. A finales del siglo XVII, un grupo de frailes religiosos de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, encabezados por el procurador Buenaventura de Poza, acordaron con el maestro Pedro Peláez Sotelo, encargado de ese tiempo de la ermita, para que ellos se asentaran, manejaran y convirtieran a la ermita como convento. La comunidad de los Padres Basilianos nació en Annonay, Francia, en el año 1822, durante la guerra civil. Entonces 10 sacerdotes diocesanos se unieron para vivir en comunidad, acompañar a los pobres y a los estudiantes en escuelas clandestinas. Después la comunidad vino a Canadá, a los Estados Unidos, México y hace 30 años aquí a Colombia. Aquí en Bogotá solo tenemos la Nuestra Señora de Egipto, ¿cierto? Que empezamos hace 20 años que llegó la comunidad aquí a Bogotá con el deseo de tener un seminario, un noviciado, una casa de formación, pero también con el deseo de servir a los pobres, ¿no? Entonces siempre desde que llegamos aquí al frente, donde tenemos el seminario San Basilio, buscamos prepararnos para asumir la tarea de esta parroquia, y ha sido una gran alegría porque reúne como las condiciones en las cuales podemos servir, ¿cierto? Somos un equipo de 3 sacerdotes y 15 seminaristas, entonces, que servimos aquí, y la idea es que también el pueblo de Dios de las parroquias pobres se les pueda dar lo mejor, se les pueda servir con cariño, atender personalizadamente en todas las dimensiones de la pastoral. Esta parroquia se construyó
pensando en los pobres, porque en los tiempos coloniales la gente tenía que ir bien vestida en ese tiempo y aparte de eso pues tenía que tener un estatus social alto. Entonces no cualquiera podía ingresar lo que es a la catedral o lo que es a la parroquia de las Aguas, ¿sí? a las cercanas de acá. Entonces esta parroquia se construyó pensando en los más necesitados, en los más pobres. Por eso a esta parroquia se le dice la iglesia de los pobres. Digamos que la construcción que tiene esta parroquia en este momento es una construcción de 1884, más que todo es un diseño tipo español. Monseñor Julio César Beltrán viajó a Italia para adquirir unos planos de una iglesia parecida a esta. Llegó acá y desde 1884 se empezó a construir esta parroquia, terminando así más o menos al año de 1918. El cielo raso, pues el cielo raso se pintó ya 10 años después por el artista Mario Ramelli, o sea, estamos hablando del año 1927 hacia acá, ¿sí? Y fue restaurado por el Banco de la República alrededor del año 2002-2003. En 1736, el arzobispo de Santa Fe, Antonio Claudio Álvarez de Quiñones, autorizó la fundación de una capellanía con el objetivo de realizar eucaristías, el cuidado de la capilla y la devoción a Nuestra Señora de Egipto. La fama de este santuario se extendió a todos los rincones sociales. Figuró por su importancia en el Diccionario Geográfico Histórico de las Indias Occidentales, en el que se lee que en Bogotá en 1787 había una ermita dedicada a Nuestra Señora de Egipto, en la que están los religiosos de la Merced. Bueno, la parroquia de Egipto, sí, la fiesta más grande a nivel nacional y de Bogotá es las fiestas de Egipto, que acude mucha gente, muchas personas vienen por esta fiesta. Se ha ido perdiendo un poco el sentido religioso, ¿no? La parte religiosa del auto sacramental, de la participación en la Eucaristía campal, de compartir con los niños enfermos del Roosevelt por parte de los Reyes Magos de la parroquia, ir a llevarles sus regalos. Entonces era un momento de fraternidad muy bonito, preparado con la novena en Nuestra Señora de Egipto para la celebración de los Reyes Magos. Dos años más tarde se imprimió en Santa Fe de Bogotá por la imprenta real de don Antonio Espinosa de los Monteros la novena devotísima a la Santísima Virgen María, Madre de Dios y Señora Nuestra, en su destierro a Egipto, escrita por don José Delgadillo y Garnica, capellán mayor de la Santa Iglesia dedicada a la huida a Egipto, realizada en los 9 días anteriores del 6 de enero. Día de los Santos Reyes Magos, que sería la fecha indicada para continuar con las fiestas patronales de Nuestra Señora de Egipto, que fueron de 3 días seguidos. Se ha vuelto una fiesta pues que también tiene su componente cultural, organizado por la alcaldía, las autoridades civiles, pero queremos este próximo año recuperar la parte espiritual, que es lo que nos toca a nosotros y es lo que mueve a muchos hombres y mujeres, a muchos católicos, cristianos, a venir a participar de estas fiestas. Entonces, no simplemente podemos dejar el aspecto cultural, sino el aspecto religioso, que fue lo que le dio el sentido a esta fiesta tan famosa del 6 de Reyes.
El 16 de diciembre de 1882, el arzobispo de Bogotá, Vicente Arbeláez, decidió expedir un documento para erigir a la capellanía de Nuestra Señora de Egipto y declararla como parroquia Nuestra Señora del Destierro y huir a Egipto, continuando como patrona mayor a la Virgen María y como patrona menor a Santa Orosia. En dicho documento mantenía las fechas de las celebraciones patronales del día 6 de enero. Los frescos que hay en el cielo raso son del relato entre el anuncio de la Virgen María y el nacimiento del niño. Digamos que entre todo el relato hay uno en específico que no se habla, que no está en las escrituras, y es el matrimonio de María y José. Precisamente es una imagen o un fresco único que tenemos nosotros aquí en la parroquia. Debajo del fresco hay una imagen. Esa imagen es la Sagrada Familia, precisamente. Digamos que las ventanas que hay actualmente, que son en forma de cruz, originalmente cuando se construyó el templo eran así, pero pues ya con su tiempo se fueron cambiando, se pusieron transparentes. Entonces hace poquito se quiso tomar esa parte original, por decirlo así, y se pusieron los vitrales como están hoy en día en la parte de afuera del templo. En 1905, siendo párroco, el presbítero Guillermo Ángel Ovalle sustituyó muros de contención del atrio por unas escalinatas o graderías que se dividen en dos ramas, y en su centro se ubicó la imagen de Nuestra Señora de Lourdes, talla de Colombo Ramelli. El coro siempre se ha mantenido así, siempre se mantuvo. Hubo un tiempo en que sí estaba el coro, pero no se utilizaba. Se utilizaba la parte izquierda de la nave, ¿sí? Y ahí era donde mi persona y todos los que han pasado acá han cantado las Eucaristías. Entonces, para reconstruir esa parte también, se retomó la parte del coro arriba para que tuviera como ese toque original. Hay un órgano precisamente acá, bueno, hay dos. Uno es del año 75, que ese todavía sirve, ese lo tenemos en la parte de arriba, y hay otro que sí está en la casa cural, que es del año 40-45, y ese se restauró hace ya más o menos 7 años, 8 años se restauró. Bueno, aquí este es un templo muy rico en advocaciones, en diferentes imágenes que se conservan de la época de la colonia, otras que se tienen para la realización de las procesiones de Semana Santa. Entonces hay imágenes muy valiosas que encontramos aquí y representan como la fe de nuestro pueblo, ¿no? Las diferentes advocaciones de la Virgen María, del Sagrado Corazón de Jesús, del pesebre, de San José. Entonces es algo muy rico en nuestra parroquia. Para los cronistas de aquella época, las fiestas comenzaban con las instalaciones de toldos a las horas de la mañana, para dar luego a las alboradas. A cada toldo lo adornaban con gallardetes del pabellón de la República de Colombia. Luego al mediodía se realizaba la celebración eucarística dentro de la ermita, oficializadas por los párrocos, entre ellos los reconocidos Rafael María Carrasquilla, Carlos Cortés Lee, Eliezer Gómez, el Padre Maldonado, Guillermo Ángel Ovalle y Juan Crisóstomo García, respectivamente, entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX.
Arquitectónicamente ha sufrido muchos cambios, ¿sí? Ya que toda la cubierta del presbiterio era en mármol italiano original. De hecho, lo único que queda es el fresco que está en la parte de atrás, ¿sí? Donde está el sagrario, y la sede, donde se sienta el padre, eso es de puro mármol italiano. Sí, eso es, digamos, lo único que podemos conservar. El templo sufrió cambios en el piso, porque no es el piso original, tenía su púlpito. Entonces, digamos que el templo ha sufrido muchos cambios, pero sí se conservan muchas cosas también. Parroquia patriota en el siglo XIX, la capellanía y su arrabal fueron protagonistas del movimiento patriota contra el dominio español, más cuando llegaban las tropas españolas vencedoras de la guerra contra los franceses. Dichas tropas fueron enviadas por el monarca español Fernando VII y comandadas por el general español Pablo Morillo para pacificar al nuevo reino de Granada. Monumento nacional desde 1975. En 1989, la Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural del Banco de la República realizó reparaciones y mejoras. Entre 1998 a 2002, la Facultad de Restauración de Bienes Muebles de la Universidad Externado de Colombia intervino en las pinturas del cielo, así como molduras y modillones, mediante estudios y análisis estructurados. Una vez implantado el culto y devoción a la novena previa a la Epifanía del Señor, este lugar se convirtió en paso obligado en las visitas a los santuarios de La Peña y Guadalupe y empezó a compartir las festividades de la Semana Mayor, las fiestas del 6 de enero, las fiestas de San Pedro, las fiestas de San Juan y las denominadas fiestas de Polvillo con todos los habitantes del sector. Entre 1914 y 1930, la dirigió el párroco Julio César Beltrán, quien mandó a demoler la fachada de la iglesia para ampliar la nave y el atrio, dando inicio a las obras el 6 de agosto de 1915. Para su restauración se hicieron las pinturas de su cielo raso con obras de Acevedo Bernal, cubriendo desde el coro hasta el presbiterio. Durante esta época de construcción se elaboraron 6 pinturas en el cielo falso por Mauricio Ramelli y Andriani, sobre aspectos de la vida de la Virgen María, con sus respectivos casetones de figuras fitomorfas, seguidas por las enjutas con pinturas de los apóstoles, arcos con diseños decorativos fitomorfos. Este templo precisamente se pensó en los campesinos, en los pobres, los niños, los indígenas que siguen llegando aquí a nuestro templo. Entonces es una gracia y es una bendición que no perdamos como el sentido del origen de este templo, pero tenemos que tenerlo bien dispuesto, ¿no? No simplemente porque es para los pobres, entonces así como está, sino que también es una casa de encuentro que merece pues estar bien preparada y dispuesta en todo sentido para acoger a los fieles, a los enfermos, a las personas que desean visitar nuestro templo y nuestra comunidad parroquial.
En julio del 2018, tras un fuerte ventarrón sobre el sector de Barrio Egipto, la punta de cruz del templo estaba a punto de caer. Por ello, el padre Víctor Hugo Claros solicitó urgentemente al Cuerpo de Bomberos de Bogotá en retirar la punta de cruz en forma deforme, mientras el Instituto Distrital del Patrimonio Cultural colaboraba para la remodelación de la fachada del templo, que está lista para la fiesta de Reyes Magos y la Epifanía de 2019. Entre mediados y finales del año 2019, se volvió a colocar la punta de la cruz restaurada. Durante el arreglo de pinturas de colores originales de la fachada principal, tanto del templo parroquial realizado por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural de Bogotá, como en la reparación de la terraza de la Casa Cural, realizada por la misma parroquia con sus propios recursos. Actualmente, la nave norte, que formaba parte de la primera ermita, está con grandes grietas y la parroquia de Egipto solicita a las autoridades distritales y nacionales para remodelarla. Como dije, bueno, es la iglesia de los pobres, pero se sostiene por medio de un taller de reciclaje. Nosotros tenemos un taller de reciclaje en el cual pues ustedes pueden donar, pueden traer muebles viejos, aquí se restauran, o electrodomésticos o cosas así. Y nosotros pues lo que hacemos es tomar ese proceso de reciclaje y de ahí pues es como se puede sostener la parroquia.